Hay una conocida frase que se atribuye a varios autores. Los pueblos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirlas. Obviamente si la historia es trágica, ¿no? Carlos Marx en el 18 Brumario ha escrito que la historia primero es como tragedia y después como comedia. Es decir, la historia tiende a repetirse. La historia tiende aparentemente, aunque no es así, aparentemente la historia es una especie de círculo. Es decir, ocurren algunos hechos y se repiten. En los hechos no es así, o sea, se ha demostrado que efectivamente no es que la historia da vuelta y como creen los historicistas, los marxistas, que se repite la historia. No, lo que pasa es que hay experiencias que no se aprenden y el hombre desde que apareció en la Tierra hay experiencias que repite, que son muy dañinas, que son muy malas, pero que no las asimila, las vuelve a repetir. ¿Y por qué ocurre? Porque son otras las generaciones, no son las mismas. Es decir, los actores de las generaciones venideras no son las mismas personas, son otras personas. Por lo tanto, la experiencia que han asumido no es suya, la experiencia es anterior. Debería aprenderse, no sé, no ocurre ello. ¿Qué quiero decir con esto? En el departamento de Tarija y en el Chaco hemos tenido una experiencia muy traumática que hasta ahora nos sigue afectando, desde hace muchos años atrás, el 2010 exactamente, hace 12 años atrás. Cuando el Chaco y Tarija se ha descarrilado. Hay una frase de Óscar Edith Franco cuando estaba en este conflicto de los narcovínculos y se ha acuñado esta frase el día que se jodió el MIR. Y yo diría el día que se jodió, usando esa frase de Óscar Edith Franco del MIR, ¿cuándo se jodió el departamento, Tarija? ¿Cuándo se jodió el Chaco? ¿Sabe cuándo? Cuando lo tumbaron a Mario Cosío, el año 2010. Y para desgracia nuestra, y esta es la etapa más negra de la historia, una de las etapas más negras de la historia del Chaco y de Tarija, los autores, los protagonistas, los que han determinado que eso ocurra, fueron chaqueños. Qué desgracia, ¿no? Qué triste. O sea, esta gente pasa a la historia más negra de todos los hechos y acontecimientos del Chaco. Porque ahí es donde se jodió el Chaco y el departamento. Ahí se arruinó, ahí se fregó, ese fue el punto de inflexión, el punto de quiebre. Mario Cosío, prefecto del departamento, elegido por voto popular, es reelegido ya como gobernador, el primer gobernador del departamento de Tarija, primer gobernador a nivel nacional, primera experiencia por voto electo, o sea, por voto directo quiero decir, y ya con la figura de gobernador, ya no como prefecto. Antes era de forma indirecta, se acomodaba un poco las leyes, la norma, y se interpretó la Constitución, se le hizo un quiebre y se ha hecho de que los prefectos sean electos por voto popular, aunque la nominación ha sido directa desde el presidente. Bueno, pero ustedes saben esa historia. Pero el primer gobernador electo directamente de la urna al cargo fue el caso de Mario Cosío en el departamento del año 2010. Ese año, el PAN, el Poder Autonómico Nacional, un partido, una agrupación ciudadana formada por chaqueños, los residuos, los reductos, los desechos de los partidos políticos que han quedado todavía moribundos ahí, se han juntado, esos desechos de los partidos tradicionales se han juntado y han hecho el PAN. Y el PAN fue un proyecto de poder únicamente, no fue un proyecto, yo lo he criticado mucho porque no encontraba un proyecto de sociedad. Yo les pedía, elaboremos, además me ofrecí, y además he planteado algunas ideas sobre cómo construir un proyecto de sociedad para transformar, porque los partidos, el poder político debe servir para eso, para transformar la sociedad, no para beneficiarse, no para hacer un proyecto de poder solo para el beneficio de los políticos nada más. Eso fue el PAN. El PAN fue un proyecto político para los políticos únicamente, y así fue, y ese fue el resultado. Entonces, el PAN fue una organización mafiosa, una mafia, la vieja política de los reductos se juntó y obviamente no quiso perder el poder político, se juntó y se alió con el MAS. Prueba de ello es que todos o casi todos se han pasado al MAS.
Entonces, ahí un contubernio, porque esto fue un verdadero contubernio, fue una traición contra el departamento y contra el Chaco del PAN, en un contubernio con el MAS, ¿no? Con el MAS, estos residuos, por eso digo, aquí hubo una alianza, digamos, de estos reductos, de los residuos de los partidos tradicionales que quedaron ahí moribundos después de que el MAS llegó al poder, se junta con el MAS y deciden tumbar a Mario Cosío. 5 votos, 5 chaqueños votan por Lino Condori, un personaje funesto para la historia del departamento, que venía de Yunchara, que en menos de 1000 votos obtuvo el curul de asambleísta departamental, se convirtió gracias al PAN, porque si el PAN no hubiera votado, si el PAN hubiera dicho, no, nosotros estamos comprometidos con la democracia, estamos comprometidos con el departamento y sobre todo con el Chaco. Nosotros no vamos a votar, no vamos a hacer ese tipo de... No vamos a entrar al juego, ni queremos entrar a las páginas negras de la historia del departamento. No queremos destruir el departamento. No hubiera votado el PAN, no hubiera caído Mario Cosío. Pero el PAN se prestó, se ofreció a esta clase de contubernio y ahí cayó Mario Cosío. Ahí comienza otra desgracia. Y lo escucho hablar al autor de este contubernio, de este negociado político. Lo escucho hablar ahora del corredor bioceánico cuando él es el principal autor de que caiga Mario Cosío, de tumbarlo a Mario Cosío. Con la caída de Mario Cosío se cayó el proyecto del corredor bioceánico porque él, junto con otros, ¿no? Insignes tarijeños, chaqueños, eran los impulsores de que el corredor cruce por Bolivia y por supuesto por Villamontes, por supuesto por Yacuiba, por supuesto por Palos Blancos, por supuesto por Tarija y llegue a Potosí y a Iquique. Esa era y además había un proyecto ya establecido carretero que contemplaba las condiciones del corredor bioceánico. Llegó Lino Condori y cambió ese trazo, ese proyecto, hicieron otro proyecto alternativo, como sea, ¿no es cierto?, sin contemplar el proyecto original que era el que hizo Mario Cosío cuando era prefecto del departamento. ¿Cuánto costó al PAN? Es decir, ¿qué beneficio recibió el PAN con los votos de los 5 asambleístas del Chaco? ¿No? Uno es yacuibeño, tristemente, vamos a publicar su foto, su nombre en pocos días y la foto de ese momento vamos a publicar de esos personajes. Estos son los traidores, tienen que pasar a la historia negra del departamento. Estos traidores al Chaco y al departamento de Tarija, estos 5 que han votado por Lino Condori. Esto no es una alteración de la historia, ni estoy inventando, ni haciendo fábulas, esto no es un cuento, no es una leyenda, esto es una realidad, esto ha sucedido. Y eso hay que debatir, hay que escribir para que no se vuelva a repetir esta historia. Entonces, a cambio, ¿qué han recibido a cambio? El MAS les dio 5 secretarías, 5 algunos chaqueños, ¿no? Un chaqueño de Villamontes ocupó una secretaría, por ejemplo, una secretaría importante del departamento, una secretaría clave que manejaba mucho dinero, ocupó un chaqueño, uno de Villamontes, ¿no? Producto de este contubernio del PAN con el MAS. Entonces, aunque después el MAS se avivó y los votó como a perro los ha votado los del PAN, como a perro. Así, por televisión lo ha dicho, váyanse ustedes, ni siquiera le han entregado una carta digamos, de despido, sino como a perro los han votado a los pobres panistas. Una vergüenza. Y obviamente, y otra vez ahora querían hacer otro acuerdo, rogándole a los masistas para tumbarlo otra vez a repetir la historia, para tumbarlo a Óscar Montes. Bueno, pero menos mal que parece que eso no va a dar fruto, porque la población, la ciudadanía ha hecho mucha presión, porque el trauma, la herida de lo que han hecho los panistas, los chaqueños, es enorme y está fresca, ¿no? Hace muchos años, hace 12 años recién, con Mario Cosío. Mario Cosío podrá tener sus defectos y sus virtudes como cualquier persona, pero esta es la realidad, es lo que ha pasado. Yo tengo varias observaciones. Por ejemplo, ¿por qué no ha renunciado él para cortar el mandato de Lino Condori y llamar a elecciones para que aparezca una persona electa por voto popular y se corte esos 4 años de desgracia que nos ha posibilitado, que nos ha dado el PAN? Debería haber renunciado, pero bueno, ya es parte de la historia. Pero, a ver, ese es el momento clave, ese es el punto de quiebre, digamos. El quiebre de la historia está cuando el PAN con el MAS en contubernio
tumban a Mario Cosío, 2010, diciembre del año 2010. Ese es el punto de inflexión. Ahí nos arruinamos, ahí se fregó todo. Vino Dino Condori, despilfarró la plata ahí con Marcial Rengifo, pero hicieron chauchita la plata. Y fue el momento donde hubo mayor cantidad de recursos económicos hasta el 2015. 2015-2021, Adrián Oliva, un peso pluma, una decepción total. A pesar de que ha sido alumno de Mario Cosío, ha sido viceministro, diputado, la verdad que yo tuve mucha, ahí me equivoqué rotundamente, tuve mucha esperanza, dije, y lo apoyé, dije, este hombre va a poder poner orden en el departamento, va a liderar. No, es cualquier escuálido, ¿no? Un triste tribilín, ¿no? De la política, tribilín de la política. ¡Qué desgracia! Fue una decepción total y por eso acabó como acabó, apenas con 2 asambleístas. Apenas logró 2 asambleístas el pobre. Y ahí está en el rincón de la historia también. No ha logrado recuperar el liderazgo del departamento hasta ahora. Óscar Montes está arreglando el departamento supuestamente, dice que lo ha arreglado ahora, lo ha ordenado sobre todo la parte económica, y ahora se espera que lidere, ocupe un espacio, porque cuando estaba Mario Cosío, el departamento de Tarija tenía un espacio en el nivel nacional, jugábamos en las ligas mayores. Desde esa vez hemos desaparecido completamente. Ya no formamos parte, digamos, de la discusión del debate nacional en la política grande, no estamos ya. Entonces ahí se arruinó el departamento, aparte de que todo se ha despilfarrado, cada uno hizo lo que mejor quiso y obviamente hemos perdido una gran oportunidad. El momento, el quiebre, el punto de inflexión fue cuando el PAN, esta mafia política organizada, ha logrado derribar, tumbar a un gobernador electo de forma ilegal, porque el Tribunal Constitucional ha eliminado esos artículos que ellos han usado, mafiosamente con el MAS, han usado para tumbar a Mario Cosío. El anterior Tribunal Constitucional ha eliminado de la Ley Marco de Autonomía esos artículos que estos mafiosos del PAN y del MAS han usado para tumbar a Mario Cosío. Ahí está la ilegalidad, ¿no? Entonces, por todos lados era ilegal, pero bueno, han usado esos artículos. Entonces, el tema tiene que ver con lo siguiente, para terminar esta cápsula, con aprender de la historia. Hay que aprender la historia. La historia sirve para que nosotros no volvamos a repetir esos errores. No podemos seguir confiando en gente que tiene estos intereses únicamente personales. ¿Qué necesita el Chaco para progresar? Un proyecto. Insisto otra vez, no es tarde. No es tarde. Tenemos todavía algunas oportunidades que se nos presenta a la vista. Un proyecto de sociedad, no un proyecto de poder como fue el PAN. Un proyecto de sociedad. Un proyecto de sociedad que transforme la sociedad, no que solamente cambie la vida de los políticos. Ahora los políticos del PAN están ricos, todos, millonarios, todos los panistas, los que expanistas o panistas, qué sé yo, quizás han pasado al MAS, obviamente, la gran mayoría de ellos son millonarios, están ricos, están arreglados hasta su 5ª generación. Obviamente que usted me dice, pero la plata tiene en Santa Cruz, en Cochabamba, en la Argentina, en Buenos Aires, en el Paraguay, o sea, ellos son millonarios, ¿no? No la muestran, ahora no son sonsos, pues, ¿no? No la muestran, pero ellos son millonarios. Y se nota, pues, la vida que tienen, ¿no? Con los viajes que dan, no trabajan en nada y comienzan a gastar todos los días plata. ¿De dónde sacan dinero? Entonces, obviamente, la plata mala vida, de las regalías. Ellos han sido los únicos beneficiados, lo dicen los datos. 80% de la población del Chaco está en pobreza, pobreza moderada, pobreza extrema, pero está en pobreza. Otros están en el umbral por caer, de estar, digamos, regularmente por caer otra vez en la pobreza. El riesgo es enorme, esa es la realidad, eso dicen los indicadores, no es un invento mío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un proyecto de sociedad. La solución está en lo que en ese momento les dije a los del PAN. Yo me he reunido con varios de ellos, ¿no? Con varios hemos discutido, hemos hablado. El único que permitía conversar y se podía charlar, pues los otros estaban tan excitados con la plata, ya viene la plata, viene harta plata, hermano, harta plata viene. Y ellos olfateaban ya, para eso son buenos, eso hay que reconocer. Ellos tienen buen olfato político. El único que podía conversar e intercambiar criterio ha sido con Jorge Arias. A ver, hemos charlado, pero Jorge me escuchó y nada más, ¿no? Pero los demás no te escuchaban para nada. Nunca logré exponer
a exponerles a ellos mi proyecto, mis ideas, mi propuesta acerca de construir un proyecto de sociedad, para transformar, porque es la única forma, y eso he aprendido de la historia también, es la única forma de cambiar una sociedad. Entonces, insisto en este aspecto. La única forma, el único camino, la única ruta para que el Chaco, Yacuiba se transforme verdaderamente es que se transforme, que la clase política plantee un proyecto de sociedad. Es la única forma, no hay otro camino, no hay otra ruta, sino vamos a seguir repitiendo la negra historia que han sido protagonistas los políticos del PAN.